Bienvenidos a este maravilloso programa Sociedad de Socorro en Acción. Te saluda la hermana Sari Aguayo desde Ecuador, compartiéndote en este espacio en Evidencia Sud Sin Fronteras. Vamos a poder compartir un tema muy especial. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. El elder Christopher nos dice: no pretendo ser capaz de llegar a las profundidades del tema, pero espero poder ofrecer algunos pensamientos que pudieran ser de ayuda y de ánimo para nosotros al pensar de nuevo en los grandes eventos de aquellos días que marcan una total diferencia en nuestra existencia. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Traten de trasladarse mentalmente en el tiempo al primer fin de semana de Pascua. Hoy es sábado, el día de reposo judío. Aquí estamos. Los acontecimientos de ayer y de anteayer nos han impactado tremendamente. Era el jueves por la tarde cuando tuvo lugar la última cena. Después, Jesús cruzó el arroyo y entró en el jardín de Getsemaní. Allí sufrió de una manera que ninguno de nosotros hemos presenciado y desde luego que nadie haya podido comprender. Eso continuó tal vez hasta altas horas de la madrugada, cuando él fue asaltado y maltratado por aquellos con autoridad, tantos judíos como romanos. Fue condenado finalmente por Pilato y azotado. Han pasado menos de 24 horas desde que presenciamos la terrible escena de su crucifixión, mientras colgaba en la cruz y volvía a sufrir intensamente. Fue un momento muy oscuro, no hace muchas horas. Pusimos apresuradamente su cuerpo en la tumba ayer, antes del atardecer. Ahora estamos aquí en este sábado, día de reposo. Ese mediodía y estamos perplejos, entre dudas y confusión. Pensábamos que sería Él quien rescataría a Israel. Pensábamos que Él era el Mesías y ahora Él se ha ido, está muerto. Antes de que Él muriera ayer, declaró estas palabras: consumado es, en Juan 19:30. La frase equivalente en inglés, it finished, también puede interpretarse como se acabó. ¿Qué quiso decir? ¿Quiso decir que había fracasado? ¿No volvería nunca más? Se ha ido y se acabó. ¿Hay algo más? Sin saberlo, ustedes y yo en esta situación, en este día de reposo lleno de duda, Él, su espíritu, ha estado ocupado en otro lugar. Esta mañana, Él entró en el mundo de los espíritus. Los registros futuros confirmarán que allí se le esperaba. Allí se hallaba reunida una multitud de los justos, esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus, justo hasta mañana, para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Su polvo inerte iba a ser restaurado a su perfecta forma, cada hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos. El espíritu y el cuerpo iban a ser reunidos para nunca más ser separados, a fin de recibir una plenitud de gozo. Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Y allí les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. Ahora vamos a escuchar una hermosa letra. Cuando en el jardín, al pensar en mí, Jesús se arrodilló. Todo dolor Él tomó, pronunciando su oración.
sufrió por mí en Getsemaní. Toda angustia sintió y él cumplió lo que al Padre le prometió, y así fue a orar en soledad, mostrando su gran amor. Getsemaní, Él me ama a mí, Jesús sufrió por mí en Getsemaní. La obra más difícil cumplió, jamás se vio sufrir tal dolor. La gran batalla Jesús la ganó. Eso hizo Cristo, la victoria es de Cristo. Getsemaní, Él me ama a mí, Él me dio su don sin fin. En Getsemaní, Getsemaní, Él me ama a mí, Él me da su don sin fin. En Getsemaní. Él organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres. Ahora bien, lo que nos espera mañana no lo sabemos, pero con el tiempo tendremos un gozo incomprensible. Mañana por la mañana, María y otras mujeres estarán en la tumba, la encontrarán vacía. Los ángeles declararán que el Señor, que no está allí, ha resucitado. Pedro y Juan entrarán en esa tumba y la encontrarán vacía. Más tarde, esa mañana, quizás apenas salido el sol, el mismo Jesús se le aparecerá a María y hablará con ella, la primera persona mortal que jamás haya visto al Señor resucitado. Él se mostrará a otras mujeres y a Pedro individualmente. Estará con 2 de ustedes en el camino a Emaús, y luego por la noche se mostrará a sus apóstoles, y quizás alguno de nosotros, reunidos, maravillándonos y meditando sobre el maravilloso testimonio de aquellos que lo vieron antes. Eso es lo que nos espera mañana, y es glorioso contemplarlo. Me pregunto, si apreciáramos las expectativas que recaen sobre nosotros por lo que Él ha hecho y por lo que ahora Él nos ofrece. En lo que quizás sea la primera referencia de Él y de su papel en nuestras vidas, este es el comentario de Dios a Moisés. Pero, he aquí, mi Hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. En una simple frase, yo creo que el Salvador reveló lo que fue y lo que siempre ha sido su propósito y motivación principales. Su propósito es hacer la voluntad del Padre, y su motivación es glorificar al Padre. Yo creo que requirió toda esa devoción, la totalidad de su devoción para hacer la voluntad del Padre y desear glorificar al Padre, para ser capaz Él de perseverar en lo que debía hacer y realizar la expiación hasta su culminación.
Los relatos de su sufrimiento que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas, hablando de Getsemaní, hacen hincapié en cuánto perseveró él. Me ha resultado interesante que no haya ningún relato de Getsemaní en Juan, al menos en lo que tenemos de Juan. Me pregunto si fue algo que él, lo que tenemos de Juan. Me pregunto si fue algo que él sintió demasiado sangrado para tratarlo, o simplemente demasiado íntimo para contarlo. Al menos 3 veces, parece ser, él suplicó al Padre que no tuviera que beber la amarga copa. En Mateo, el relato dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Esto es en realidad todo lo que tenemos, repetido en forma de diferente en Marcos y Lucas, de lo que contenía esa oración. Estoy seguro que había mucho más, pero eso fue lo más concluyente, diciendo básicamente: Padre, si es que es posible, pase de mí esta copa. Si hay alguna manera de que esto se pueda lograr sin que yo tenga que beberlo, eso es lo que te ruego que hagas. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas registra que debido a su agonía, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Salvador mismo, cuando se lo describió al profeta José de Smith, dijo que no era sudor, sino en efecto sangre que salió de cada poro.
Lucas registra que un ángel vino para fortalecerlo en esa terrible experiencia. Posteriormente, al continuar dicho sufrimiento en la cruz, este apareció acrecentando al retirar el Padre su espíritu, a fin de que el Hijo pudiera pisar el lagar solo. Y a la hora 90 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, en toda esta agonía y toda esta súplica por recibir alivio, estaba siempre su sumisión a la voluntad del Padre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esto lo encontramos en Mateo 26:42. Al describir la expiación y la preocupación de no rendirse y fracasar en beber la amarga copa, él expresó una vez más la primordial motivación que lo acompañó en ese incomprensible sufrimiento. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. De no haberse dedicado Jesús al Padre y a la voluntad del Padre a lo largo de su vida y a lo largo de su existencia antes de esta vida, él no habría podido ser capaz de llevar a su fin la expiación, tal como se lo expresó a Juan. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Me pregunto si nosotros, a fin de mantenernos en nuestro camino, de perseverar hasta el fin, para cosechar todos los beneficios de su expiación, debemos también someternos a la voluntad y la gloria del Padre y del Hijo. ¿No es lógico que ustedes y yo, para poder recibir lo que Él ofrece, deberíamos hacer lo que Él hizo y hacer que nuestra mayor ambición sea hacer la voluntad de Dios y que nuestro mayor deseo sea glorificarlo a Él? Hace poco leí unos versículos de la sección 138 de Doctrina y Convenios, refiriéndose a la llegada del Salvador al mundo de los espíritus antes de la resurrección. En esos versículos se da una descripción muy interesante del cuerpo de los justos que esperaban esa llegada. He aquí cómo se describían. Y se hallaba reunida en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los justos, que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne, y quienes habían ofrecido un sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios, y habían padecido tribulaciones en el nombre de su Redentor. Todos estos habían partido de la vida terrenal, firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección mediante la gracia de Dios el Padre y de su Hijo unigénito Jesucristo. Lo que me interesó en particular es la frase: quienes habían ofrecido un sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios. Ellos no habían ofrecido un sacrificio equivalente, sino algo semejante, de la misma naturaleza. Debido a ello, eran firmes en la esperanza de una gloriosa o celestial resurrección. Yo sé que vive mi Señor, consuelo es poder saber
que vive aunque muerto fue, y siempre su amor tendré. Él vive para bendecir y ante Dios por mí pedir. Él vive para sustentar y a mi alma alentar. Él vive para sostener y con su mano proteger. Él vive para escuchar y oídos a mis quejas dar. Él vive para alentar y mis angustias sosegar. Él vive para ayudar y a mi alma consolar. Él vive, mi amigo fiel, me ama para siempre. Él vive y siempre cantaré. Él vive, mi Señor y Rey. Por Él la vida yo tendré, la muerte yo conquistaré. Mi gran mansión preparará y viviré con Él allá. Él vive y yo lo honraré, a Cristo siempre alabaré. Gozoso canto con fervor, yo sé que vive mi Señor. Él vive y yo lo honraré, a Cristo siempre alabaré. Gozoso canto con fervor, yo sé que vive mi Señor. Yo sé
¿cuál sería una ofrenda a semejanza de la gran ofrenda del Hijo de Dios? Tenemos la conocida declaración que se le dio a Adán, y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿Por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: Esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Sabemos que cuando Él se le apareció en este hemisferio, después de su resurrección y ascensión, Él puso fin a ese tipo de sacrificios semejantes al del unigénito, es decir, el sacrificio de animales. Pero Él recalcó un aspecto del mandamiento a Adán: te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Cuando posteriormente dijo: y me ofrecerás como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con Espíritu Santo. Entonces es nuestro sacrificio a semejanza del suyo, que nos sometamos totalmente a Dios. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con omnipotencia, de acuerdo con la voluntad del Padre. ¿Para qué fin? A fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre y perseveraran con fe hasta el fin. Pero si, al igual que el joven rico, preguntásemos: ¿qué más me falta? La respuesta del Salvador sería probablemente la misma: sígueme. O en palabras del rey Benjamín: vuélvete como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Aunque quizás no alcancemos de inmediato el perfecto ejemplo del Salvador de hacer siempre aquellas cosas que complacen al Padre, y vivamos siempre nuestras vidas de manera que lo glorifiquemos, nosotros podemos progresar como lo hizo el Salvador mismo, de gracia en gracia, hasta que obtengamos una plenitud. Les invito a recordar esta historia maravillosa que es real, pero hoy la recordamos de que Él vive, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que la expiación de Cristo hace efecto en nuestras vidas para sanarnos y para poder llegar a ser como Él. Gracias por seguirnos y escucharnos. Aprender más acerca de Jesucristo, su Evangelio, es algo maravilloso. Les invitamos a seguir por este canal, Evidencias Sin Fronteras, y por Radio Abinadí. Muchas gracias. Hasta la próxima.